Las terrazas de bares y restaurantes se lanzan a ocupar espacios públicos, eso sí, con permiso de los ayuntamientos. Este ejemplo es el que vemos, por ejemplo, en Santa Brígida, y la única opción de sobrevivir que ven los miles de negocios de la isla que no pueden atender en el interior al estar en fase 3. La incertidumbre por su futuro ha llevado a este sector a protestar ante la sede de presidencia del Gobierno. El Ejecutivo y el Cabildo Gran Canario han anunciado ayudas directas para el sector. ¿Qué tal? Buenas noches. Mientras tanto, volvemos a superar los 300 contagios diarios, 312 casos nuevos en las últimas 24 horas y 7 muertos más por el COVID. Las islas más afectadas siguen siendo Gran Canaria y Lanzarote. Salvador Cruz. Aquí en Lanzarote, Roberto, buenas noches. El número de contagios con 114 nuevos positivos vuelve a desbocarse, al igual que en Gran Canaria, que suma 135 casos más. Las cifras apuntan a una estabilización en Tenerife. En las últimas 24 horas en esa isla se han registrado 42 casos de coronavirus. Y Canarias, un respiro, hablaremos también para los 80.000 trabajadores en Canarias que dependen de un ERTE, porque esta misma tarde Gobierno y agentes sociales han acordado ampliar esta fórmula. Sí, 4 meses más y con unas condiciones similares a las vigentes. Jonathan Denis. Continuarán cobrando una prestación equivalente al 70% de su base reguladora y las empresas de los sectores protegidos continuarán exoneradas de pagar las cuotas a la seguridad social. Eso sí, se reducen los trámites administrativos, pero se mantiene la cláusula que impide a las empresas despedir hasta 6 meses después de la incorporación. Les digo a los trabajadores y trabajadoras de este país que este nuevo acuerdo permite transitar quizás la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido. Sobre todo en Canarias, que es la comunidad autónoma que está sufriendo mayor destrucción de empleo por la pandemia, principalmente en comercio y hostelería. Un informe de la empresa de trabajo temporal ADECO cifra en 100.000 los puestos de trabajo perdidos, pero hay un sector que está resistiendo sorprendentemente bien la crisis, el inmobiliario o el de la construcción, que incluso están creando nuevas oportunidades de trabajo. Hoy se ha reactivado la búsqueda de José Delgado, el taxista de Teror desaparecido en 2019. La zona donde se le ubica por última vez ya había sido peinada por la Guardia Civil, pero ahora se han sumado los perros rastreadores en busca de alguna pista. Y muy atentos en todo el mundo a la toma de posesión más tensa que se recuerda en Estados Unidos. Mañana el demócrata Joe Biden se va a convertir en el nuevo presidente de aquel país y la jura de su cargo será junto al Capitolio, que hace 2 semanas fue asaltado por una turba de seguidores de Donald Trump, jaleadas por el aún presidente. El edificio y sus alrededores están blindados bajo un excepcional dispositivo de seguridad. Donald Trump, por cierto, no acudirá a la ceremonia. Y van a ver bien claro el frío que hacía esta mañana en Valles Secos, en Gran Canaria, que amaneció bajo este manto blanco de escarcha. Un vecino de la zona captaba estas imágenes a las 8 de la mañana a 1 grado de temperatura, a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar. 2021 es año de bajada en el Hierro, que se va a celebrar, aunque de forma muy distinta, como todo. No faltarán los tradicionales banderines de la bajada, que se han empezado a repartir ya en Valverde. Bueno, las cifras de contagio de hoy no son buenas. Más de 300 casos nuevos de COVID-19 y lo peor, 7 fallecidos en solo 24 horas. Ahora lo peor en Gran Canaria y Lanzarote. En esta isla, esta tercera hora muestra peores cifras ya que la segunda, lo que ha llevado a montar Salvador Cruz un hospital de campaña. Así lo ha asegurado, Roberto, buenas noches, el gerente del hospital, doctor José Molina Orosa. Ante el imparable avance de la pandemia y para aumentar el número de camas COVID, se trabaja en habilitar un hospital de campaña. Y es que de los 312 nuevos contagios registrados en Canarias, 114 se han producido aquí en Lanzarote. Gran Canaria también supera el centenar de positivos. Sanidad ha notificado 135 casos más. En Tenerife las cifras apuntan a una estabilización
estabilización con 42 casos de coronavirus. Fuerteventura suma 20, El Hierro 1 y en La Palma y en La Gomera sin nuevos positivos. Entre los 7 fallecidos se encuentran 5 personas de Tenerife, una de Gran Canaria y una de Lanzarote, isla, como decimos, donde los ingresos hospitalarios preocupan y mucho. Mientras que el máximo de casos activos en la segunda ola fueron de 547, actualmente hay más de 800 positivos. El equipo de rastreo en las olas anteriores sacaba 7, 10 contactos estrechos por cada positivo. Y ahora sacan 15, 30, 64. Y el hospital está siendo un reflejo de la situación de la isla. 33 personas ingresadas, el máximo hasta el momento, 9 de ellos en la UCI. Como todos los días hay un goteo continuo de ingresos que nos preocupa, sí que nos tiene ahora mismo bastante preocupados. Sí tenemos sede y la opción D sería un hospital de campaña que esta misma mañana ya hemos empezado también ya a preparar. El personal se encuentra con mayor experiencia, aunque la evolución de la pandemia sea peor, sobre todo en Arrecife, donde se concentra el 92% de los casos. Nosotros pedimos que si efectivamente el gobierno dice que está la cosa muy descontrolada, pues que se hagan cribados en colegios y fundamentalmente en institutos por esa franja de edad entre los 14 y los 18 años, esos adolescentes que salen, que entran. La institución busca mayor tranquilidad a unos datos alarmantes que tienen la explicación en el porcentaje poblacional. Solo en Gran Canaria 6.000 locales de restauración y centros deportivos están afectados por las nuevas restricciones de nivel 3. Para amortiguar el golpe, los bares y restaurantes, Pilar, por ejemplo, están pidiendo que les dejen ampliar rápidamente sus terrazas. Sí, es una opción porque no pueden servir en el interior. Además, para ayudar al sector, el Cabildo de la isla ha anunciado 5 millones de euros. Ampliar la terraza para amortiguar las pérdidas es una de las opciones que barajan bares y restaurantes de Gran Canaria. Los ayuntamientos son flexibles. Solo hoy 15 locales de Arucas han pedido información al ayuntamiento para ampliar sus terrazas. Este bar ya ha solicitado la ampliación. Este martes, Telde registraba una decena de solicitudes. Galdar facilita la obtención de nuevas licencias y en Santa Lucía de Tirajana se puede ampliar y ocupar parte de la acera y aparcamientos. Una medida que ya se aplica en Santa Brígida. No teníamos terraza, el ayuntamiento nos habilitó un trocito para cada uno para que pudiéramos salir adelante. En Las Palmas de Gran Canaria se puede solicitar telemáticamente. Si se cumple con la normativa y con la restricción que se han planteado, que no restringir el movimiento de personas, etcétera, no pasarse el límite que tiene la propia licencia y demás, pues se van a hacer de forma automática. El Cabildo, por su parte, ha anunciado 5 millones de euros en ayudas. Ya tenemos la experiencia, por lo tanto irá todo más rápido, ya tenemos los pliegos de la vez anterior elaborados. Esperan repartir la cantidad en 2 meses. Y en Tenerife, debido a la acogida de las terrazas express, algunos ayuntamientos han alargado su permanencia contando con el visto bueno de los propietarios. Me pareció muy buena idea, incluso puse un comentario en el Facebook y la verdad que el alcalde de este pueblo nos llamó a los 5 minutos, se puso en contacto con nosotros y nos dijo que nos iba a apoyar en todo. El grueso de la clientela de nosotros quiere comer dentro del local, ¿no? Sin embargo, las terrazas ha sido una ayuda importante para mantenernos abiertos, porque si no, hubiera sido un poco complicado, ¿no? La gente más le gusta el exterior que el interior, el tiempo acompaña. Y también de los clientes que en muchos casos prefieren consumir fuera. Yo lo prefiero, soy más cómoda afuera, me gusta más. Para que la gente pueda salir adelante, que la cosa está fastidiada. Teniendo el clima que tenemos, no tener terraza es un pecado. Mucho más sano, mucho más aire libre, perfecto esto. Iniciativas que ayudan a subsistir al pequeño negocio en tiempos de restricciones. Pero desde luego la situación se ha puesto muy cuesta arriba para el sector de la hostelería, que en Gran Canaria se ha concentrado esta mañana en la sede de presidencia del gobierno. Reclaman ayudas para no verse abocados al cierre. Son unos 60 propietarios de bares y restaurantes de Gran Canaria. A las puertas de presidencia del gobierno lanzan un SOS. Reclaman al Ejecutivo que dé marcha atrás en las restricciones del nivel 3 y les permita despachar en el interior de los locales e instalar más mesas en las terrazas. O sea, que tú me digas que nosotros somos los culpables de la situación no me parece justo. No es pedir más, es trabajar, queremos trabajar. Si nos quieren ayudar, pues que nos ayuden. No pasa nada, que nos hace falta, sí, pero de momento queremos trabajar.
Se han organizado a través de las redes sociales sin contar con las asociaciones empresariales. Piden ayudas directas para pagar el alquiler y una moratoria para devolver los créditos ICO. Además, esperan beneficios fiscales inmediatos. ¿De dónde sacamos dinero para pagar la seguridad social, para pagar a los empleados, para pagar el agua, la luz? ¿De dónde? Si no tenemos ingresos. Nadie recuerda algo parecido a ya no solo la pandemia, sino la falta de empatía. Denuncian que estas restricciones pueden suponer el cierre de negocios que han agonizado pero sobrevivido durante estos meses de pandemia. Bueno, y desde el Gobierno se prometen ayudas. La restauración será uno de los sectores que se van a beneficiar del paquete de medidas de alivio fiscal y ayudas directas que el Ejecutivo está preparando para pymes, autónomos y el turismo alojativo. La patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, solicita además un aplazamiento tributario. También pide ayudas para afrontar los gastos fijos. El Ejecutivo valora hacerse cargo de algunos de los impuestos locales que deben pagar los establecimientos hoteleros, aunque estén cerrados. Agradecemos el interés mostrado por el Gobierno de Canarias inicialmente en asumir una serie de competencias que, si bien no le corresponden en materia de ayuda al sector, sí han tenido la sensibilidad para analizar los diferentes aspectos que le hemos enseñado. No descarto la posibilidad de un préstamo para facilitar la financiación a esta materia. Si nosotros no podemos vincular a los fondos europeos ayudas directas, pues lo que haré es pedir un préstamo. Pero miren, continúan los incumplimientos. Por ejemplo, en Tenerife, en una semana, la Policía Nacional ha tramitado 418 propuestas de sanción, la mayoría por no llevar mascarilla o hacerlo de manera incorrecta. Pero hay más de un centenar por no respetar las limitaciones horarias. Por municipios, el mayor número de sanciones lo encontramos en la capital tinerfeña. Sin embargo, en La Laguna, los agentes han propuesto para sancionar incluso al responsable de un establecimiento de restauración y a los clientes. Eran unos 30 que estaban en su interior sin respetar las medidas de seguridad y además disfrutando de un concierto en vivo dentro del local cuando se produjo la intervención policial. Durante esta semana se está suministrando la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, dosis que permiten comenzar a inmunizar a la población, pero no significa abandonar los protocolos sanitarios. Las personas que están recibiendo la segunda dosis de la vacuna durante esta semana aún deberán esperar 7 días para ser inmunes, aunque esta inmunidad no las excluye de poder contagiar. La persona que se ha vacunado es inmune, pero esa persona puede seguir contagiando, cabe la posibilidad que contagie a otros. Lo que sí tiene la seguridad que tiene suficientes anticuerpos para no enfermarse ella, pero tiene que seguir con las medidas de seguridad con todas las personas que tenga alrededor. Desde el Colegio de Médicos aseguran que el ritmo de vacunación es el adecuado, aunque será difícil llegar a toda la población en verano. Además, recuerdan que la vacuna tiene una eficacia del 97% y existe riesgo de contagio. Con una gran carga viral en sitios cerrados, en sitios muy contaminados, pues tampoco está seguro ni siquiera el vacunado. Sobre el anuncio de la empresa Grifols de un posible medicamento que podría inmunizar ante la COVID-19, piden precaución. El ensayo está en un proceso preliminar y aún no se sabe si es efectivo. A nivel nacional, los contagios continúan creciendo, aunque parece que a un ritmo menor que la semana pasada. Hoy Sanidad ha notificado más de 34.200 nuevos contagios y 404 fallecidos. La incidencia supera ya los 700 casos por 100.000 habitantes y ante esta evolución las comunidades autónomas siguen adoptando medidas restrictivas. La Comunidad Valenciana, que tiene el mayor nivel de UCI saturadas, ha anunciado hoy el cierre de todos los bares y restaurantes durante 14 días. Mientras que el resto de comercios deberá cerrar a las 6 de la tarde. Se suma también a la solicitud que ya han hecho otras comunidades de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, algo que se discutirá mañana en el Consejo Interterritorial de Salud. Acuerdo entre el Gobierno central y los agentes sociales para extender los ERTE hasta el 31 de mayo. Más de 80.000 canarios continúan en esta situación y podrán seguir, Jonathan Denis, prácticamente en las mismas condiciones.
Sí, todo lo sustancial han dicho tanto la ministra de Trabajo como el de Seguridad Social, queda prácticamente igual. La prestación continuará siendo la misma para los trabajadores, equivalente al 70% de su base reguladora. Los sectores protegidos continuarán siendo los mismos y esos estarán exonerados de pagar sus cuotas a la Seguridad Social. También se mantiene esta cláusula que parecía había complicado las negociaciones y según la cual prohíbe a las empresas que se acojan a esta figura de los ERTEs despedir hasta después de 6 meses de la incorporación. Este acuerdo llega después de una negociación que comenzó a finales de año y que ha llegado hoy. Tanto los empresarios de forma unánime como los sindicatos han dado el ok definitivo al último acuerdo presentado por el Gobierno. Hasta el 31 de mayo, quienes necesiten acogerse a un ERTE lo podrán hacer en las mismas condiciones que hasta ahora. Gobierno y agentes sociales han acordado mantener la misma protección tanto para empresas como trabajadores. A ambos la ministra les ha mandado un mensaje. Les digo a los trabajadores y trabajadoras de este país que este nuevo acuerdo permite transitar quizás la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido. Tras un año de gobierno, ha llegado el momento de que los empresarios y empresarias de este país confíen en este gobierno. El único cambio es una simplificación de los trámites administrativos. Se mantiene de forma literal la cláusula que prohíbe despedir hasta 6 meses después. Valoramos que recogen el conjunto de las medidas que venían aplicándose y que estaban haciendo que los ERTE fueran la gran alternativa al despido en nuestro país y que, por tanto, estamos en disposición de decir que compartimos los contenidos. Pero no es el único acuerdo del día. También los autónomos seguirán con la misma protección hasta el 31 de mayo. Tenemos que trasladar sus sugerencias al Real Decreto Ley, que en su momento aprobamos, pero el acuerdo es pleno con ellas, para extender también el esquema de protección de los autónomos hasta el 31 de mayo. Todo, aseguran, busca evitar más desigualdad y paro. Bueno, pero vamos a ver noticias esperanzadoras, por ejemplo, la que hemos escuchado de la Organización Mundial de Turismo, que tiene buenas expectativas de cara al tercer trimestre de este año. Con esta previsión se ha abierto hoy el encuentro de líderes mundiales turísticos en el que ha participado el presidente estatal Pedro Sánchez. La pandemia deja 120 millones de empleos en situación de riesgo. Y para luchar contra esta crisis, el Gobierno español ha multiplicado por 4 el presupuesto de turismo y trabaja en la vacunación masiva que ofrezca garantías al visitante. En este sentido, Sánchez espera que el próximo verano esté vacunado el 70% de la población. 64 millones de euros para el plan de transformación digital del modelo turístico, porque la pandemia ha acelerado también la transición digital en un sector tan importante como el sector turístico, o 46 millones de euros para la estrategia de resiliencia turística de destinos para nuestro país tan importantes como las Islas Canarias y las Islas Baleares. Canarias es la comunidad con más destrucción de empleo por la pandemia. Según un informe de ADECO, en el último año se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en las islas, principalmente en comercio y hostelería. Pero no todos son malas noticias. Sectores como el inmobiliario están creando oportunidades de trabajo. El sector inmobiliario resiste a la pandemia. Según un informe de ADECO, en el último año ha creado en Canarias 5.000 puestos de trabajo. Es el sector que más empleo genera. Siguen habiendo promociones en marcha, se están generando puestos de trabajo y que nuestra actividad y el sector está confiado en que en breve y no más allá del verano podamos volver otra vez a tener una actividad normal. El número de ventas se puede mantener, no disminuyendo mucho, pero sí es verdad que al ser menor el precio, por lo tanto es menor la comisión y el importe que ganamos. También ha crecido el empleo en sectores como comunicaciones, energía, administraciones públicas y sector primario. En total, estas ramas han creado más de 42.000 puestos de trabajo. Pero Canarias es la comunidad con mayor destrucción de empleo por la pandemia. En el último año se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo. 8 de cada 10 eran empleos temporales. Es en el sector del comercio, en el sector de la hostelería, donde se produce la mayor caída, la mayor pérdida de puestos de trabajo en términos absolutos, particularmente 78.900 empleos menos. El comercio y la hostelería suponen más del 40% del empleo total en las islas.
El número de personas empleadas en el sector turístico ha bajado un 14% respecto a enero del año pasado. Durante 2020 se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad turística. Las comunidades autónomas más afectadas han sido Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias y también la Comunidad Valenciana. Iberia compra Air Europa por 500 millones a pagar en 5 años, según publica Europa Press. La cifra supone una reducción del 50% del precio inicialmente acordado en noviembre de 2019. En ese momento, el valor de la operación ascendía a 1.000 millones de euros. Los nuevos términos del acuerdo se deben a la actual situación derivada de la pandemia de COVID-19, que ha llevado a ambas compañías a renegociar las condiciones del acuerdo. Bueno, y hay que innovar también en un sector tan importante para nuestras islas como es el de la hostelería. Imagínense, por ejemplo, el poder hospedarse en un hotel y no tener que hacer cola en la recepción, por ejemplo, para coger las llaves. Bueno, pues esa es una opción, Roberto. Ahora es posible gracias a la tecnología domótica. Un hotel del sur de Tenerife ofrece este servicio que además limita el contacto directo entre huéspedes y personal. Rellenamos el pre-check-in y ya estamos a un solo clic de disfrutar de las vacaciones perfectas en nuestro hotel. Por la cara y gracias a lo último en tecnología se acabaron esas largas esperas en recepción. Una vez llegue al hotel, simplemente pone su cara en el dispositivo, le va a leer la temperatura y la mascarilla, le va a reconocer y le va a dar el número de su habitación. Una habitación para la que tampoco necesitaremos llave, ya que la podremos abrir y cerrar con nuestro móvil desde cualquier lugar. Llega, recoge sus maletas y va directamente a la habitación sin tener contacto con la recepción y puede principalmente ahorrar muchísimo tiempo. Un hotel del sur de Tenerife es el primero del mundo en ofrecer este servicio, que además se posiciona como una herramienta útil en tiempos de pandemia. Un mayor control de los usuarios del edificio, ¿no? Registrar los usuarios y en caso de que haya cualquier incidencia, pues tener claro su teléfono, su mail y su lugar de contacto para poder informarles de cualquier incidencia en materia de COVID. Pero aquí no queda todo. El siguiente paso de este complejo consistirá en emitir códigos QR que mejoren la experiencia. Y tras habernos sentido como en casa, nuestra estancia ha llegado al final. Eso sí, nos queda una cosa por hacer, pagar con Xnet Hotel. También lo podemos hacer a través del móvil, sin colas y sin prisas, pero eso sí, con una sensación clara, ya tenemos ganas de repetir. Y la reforma de la ley de cadena alimentaria trae de cabeza a los productores de plátano en las islas. La norma pretende establecer un precio mínimo para sus productos, pero desde el propio sector piden la excepcionalidad de algunos por cultivos, como el plátano, que no podría competir con los bajos precios de terceros países. La finalidad del proyecto de ley es mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de forma que aumente la eficacia y competitividad del sector. Sin embargo, en el caso del plátano, el 100% de los productores de plátano coinciden en que la aplicación de varios de los preceptos de esta ley tendrían como resultado a corto plazo la pérdida de grandes cantidades de producción y a medio plazo la expulsión del plátano de su mercado en favor de la banana de terceros países. En La Gomera, empresarios y autónomos están preocupados por la subida de las tasas portuarias aprobadas por el Gobierno estatal. Esta subida entró en vigor a principios de año y, según la Asociación de Empresarios, afectará directamente a la llegada de turistas. Agencias de viajes e intermediarios turísticos temen que esta medida frene el flujo de turistas y repercuta en la cancelación de reservas ya hechas. Incertidumbre también entre las empresas de transporte de viajeros discrecional. Esas tasas, que no afectan a los residentes canarios, incrementan el precio por trayecto y pasajero en 6 euros. Los empresarios han solicitado una reunión de urgencia con el Cabildo y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para mejorar esta situación. Tenemos negociaciones con algunas agencias y empresas intermediarias de excursiones que nos comentan que, bueno, que el destino de La Gomera está pasando un segundo plano ante otros destinos al no sentir que ese incremento de precios no es operativo para la isla. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente todos los subsectores turísticos de la isla lo van a sentir. El Ministerio de Consumo le ha puesto un plazo a la reclamación de los gastos de formalización de las hipotecas el próximo 21 de enero, es decir, pasado mañana. Según el Gobierno, quien no haya reclamado antes del jueves no podrá hacerlo, pero algunos abogados no opinan lo mismo. Han pasado 5 años desde que el Tribunal Supremo entendió el carácter abusivo de imponer solo al comprador
todos los gastos de constitución de su hipoteca. Pues bien, el Ministerio de Consumo cree que ha habido tiempo suficiente para que el comprador reclame y fija en el 21 de enero, este jueves, la fecha tope para hacerlo. Los abogados no están de acuerdo. La realidad es que los tribunales nos están dando una nulidad radical y esa nulidad se puede invocar en cualquier momento, no está sujeta a plazo. Los conceptos a reclamar son la notaría, gestoría, el registro y la tasación de la vivienda, cuyos importes oscilan entre 2.000 y 4.000 euros. Para curarse en salud y para ir sobre seguro, reclamar cuanto antes. Presentar entre hoy, mañana o pasado una reclamación en su entidad bancaria, reclamando la nulidad de la cláusula de gastos y solicitando la reintegración de lo que pagó por esos gastos. Esta reclamación por carta se puede hacer por mail o entregarla en el banco exigiendo el sello de la entidad. Hacerlo sitúa al consumidor dentro del plazo de los 5 años para reclamar por la vía judicial si fuera necesario. Bueno, y se plantean también nuevas moratorias. Atentas las familias afectadas económicamente por la pandemia, porque es posible solicitar hasta el próximo 31 de marzo una moratoria de 3 meses para el pago de una hipoteca o de un crédito personal. Lo ha anunciado la ministra de Asuntos Económicos del Gobierno estatal, Nadia Calviño. Se pueden acoger a esta medida quienes hayan perdido su empleo durante la pandemia o se les haya reducido de forma significativa sus ingresos. Han llegado 2 pateras a Lanzarote, la última hace apenas media hora, a Punta Mujeres, en Aría, con 21 personas a bordo. Horas antes, otra embarcación con 28 migrantes, entre ellos 6 posibles menores. Un barco pesquero dio la voz de alarma tras avistar la patera cerca de La Graciosa. Salvamento Marítimo rescató a sus ocupantes y los trasladó al muelle de La Cebolla, en Arrecife. Todos están en buen estado de salud. Los migrantes han relatado que partieron hace 2 días de Sidi Ifni. También esta tarde, y por sus propios medios, llegaba otra embarcación al puerto de La Restinga, en El Hierro, con 53 inmigrantes a bordo, entre los que se encuentran 4 menores de edad. La embarcación fue localizada a pocos metros de la costa. Hasta ahora continúan las labores de atención humanitaria en el propio puerto. Precisamente hoy el Senado abordaba el fenómeno migratorio con las voces expertas de Amnistía Internacional, Cáritas y ACNUR. Piden abrir vías de entrada legales, favorecer la reagrupación familiar y revisar la ley de asilo. Los senadores canarios han valorado estas intervenciones y han apuntado su punto de vista de la situación aquí en Canarias. Tengamos también los medios suficientes para que Canarias no se vea afectada desde el punto de vista social por los fenómenos derivados de ese hecho. ¿Cómo? Apelando a la solidaridad del resto del Estado, mediante las derivaciones que se pueden hacer y las reparaciones que se pueden hacer. Nosotros lo que vamos a pedir y vamos a intentar de nuevo es entrar como organización política al Partido Popular otra vez a Barranco Seco, a ver qué es lo que está pasando allí, porque todos los letrados que están saliendo de allí están denunciando lo mismo. Allí no se están cumpliendo los derechos humanos. Preocupa mucho el oscurantismo del Ministerio de Interior y preocupa mucho la acogida que se está teniendo, que a todas luces está siendo, pues en este caso, por un lado desproporcionada con los hoteles, pero por otro lado indigna en el campamento de Barranco Seco. En esa necesidad de que exista una política coordinada por parte del Gobierno de España y unas medidas para evitar que Canarias sea cárcel en la frontera sur de Europa, así como también una política diplomática mucho más eficaz en los países emisores. Y el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica en 8 comunidades autónomas por las consecuencias del temporal Filomena. Son Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y Madrid. La mitad de las calles de la capital siguen inutilizadas a causa de la nieve. La declaración de zona catastrófica permite agilizar la puesta en marcha de ayudas para afrontar los daños. Mañana toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, en un ambiente de tensión tras el asalto al Capitolio. Biden llegará en las próximas horas a Washington, donde se ha reforzado al máximo la seguridad. Diego Borbolla. Es la ciudad más vigilada del mundo, la más custodiada. Cerca de 25.000 elementos de la Guardia Nacional estadounidense vigilan la periferia de la Casa Blanca. Este recinto que mañana una vez más hará historia con la toma de posesión del presidente Joe
Biden. Como lo marca la 20ª enmienda de la Constitución estadounidense, tendría que estar tomando posesión al mediodía en el Capitolio, de manos del presidente de la Suprema Corte de este país, John Glover Roberts. Estamos al pendiente porque se lleva a cabo con un sello muy distintivo en medio de la pandemia y además con el antecedente de la toma con violencia del Capitolio el pasado 6 de enero. Eso obligó a activar un fuerte dispositivo de seguridad y las alertas se mantienen encendidas, ya lo ha dicho el FBI y otras autoridades estadounidenses. Estamos, por supuesto, muy atentos porque esta misma tarde se espera que Joe Biden asista a Washington, D.C. para rendir un homenaje a todas las víctimas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19, por este nuevo coronavirus. Esta actividad sería en el Memorial Abraham Lincoln, también aquí en la capital estadounidense, desde donde le mantendremos informado. Para Televisión Canaria, yo soy Diego Borbolla. Hoy hemos asistido a un nuevo intento de la Guardia Civil para tratar de localizar al taxista desaparecido en Teror hace ahora 2 años y un mes. 4 familiares continúan como investigados por presuntos autores de su desaparición. Estos 2 perros rastrean cada centímetro de este enclave. Están especializados en la detección de restos humanos. Han sido trasladados expresamente desde la península para tratar de localizar al taxista desaparecido en Teror en diciembre de 2019. La búsqueda de José Delgado se ha vuelto a centrar en los mismos enclaves donde ya se buscó en septiembre del pasado año, todos localizados en el municipio de Teror. Concretamente en la finca de Osorio y en el barrio de Guanchía, lugar donde residía el taxista desaparecido. En este nuevo intento por tratar de localizarlo, los rastreos se centran de nuevo en estos lugares por los nuevos indicios que se desprenden de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. A José Delgado se le dio por última vez el 8 de diciembre de 2019. Su esposa, su hijastro, un cuñado y su suegra fueron detenidos el pasado mes de septiembre como presuntos autores de su muerte. Actualmente se encuentran en libertad con cargos. Y la Guardia Civil ha detenido a 16 personas por tráfico de drogas y robo de viviendas con extrema violencia. Una banda que actuaba principalmente en el sur de Tenerife. La investigación se inició en mayo, durante el estado de alarma, cuando cometieron presuntamente varios robos en Adeje o San Miguel de Abona. También podrían estar implicados en el atraco de una gasolinera en Las Socas. De los 16 detenidos, 12 ya están en prisión. Estos detenidos están acusados de diversos delitos de robo con violencia, robo con fuerza, lesiones, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Destaca de los integrantes de este grupo criminal la extrema violencia con la que actuaban, dejando a una de sus víctimas en estado crítico y que tuvo que estar ingresada durante varias semanas en el hospital. Este miércoles a las 8 de la mañana el ferry Ventago Express abandonará el muelle de Agaete con destino al puerto de La Luz y de Las Palmas. Una travesía de unas 10 horas para ser reparado tras el accidente del pasado 7 de enero. Ha sido protagonista absoluto en el puerto de Las Nieves los últimos días. Las condiciones de mar y viento son idóneas y el Ventago Express se prepara para abandonar el muelle de Agaete. Espera la autorización de Capitanía Marítima. Si todo va bien, esperamos que hoy a lo largo del día la tengamos y mañana a las 8 de la mañana comencemos las operaciones de traslado, que más o menos pensamos que tardará aproximadamente unas 10 horas. El buque será remolcado, los depósitos han sido vaciados, por lo que no hay peligro de derrame de combustible. Por si acaso, las playas permanecen cerradas a la espera de los análisis. Creemos que es recomendable esperar a que salga el barco, finalizar la limpieza una vez que abramos las barreras de lo que pueda haber y evidentemente seguramente hoy por la tarde o mañana por la mañana recibiremos los análisis de hidrocarburos. Este jueves por la mañana el muelle estará totalmente operativo y se retomará la ruta marítima Agaete-Santa Cruz de Tenerife. Y en el paseo marítimo de Tazacorte han comenzado las obras de saneamiento de la ladera del Time para garantizar la seguridad en la zona de costa y en el sendero. El plan de trabajo aplicará el método de fragmentación y reducción del volumen de rocas, un sistema que consiste en la utilización de un producto pirotécnico que se acciona a distancia y provoca la rotura de la roca en tamaños más pequeños y fáciles de remover manualmente. Tras estos trabajos se instalarán las mallas de alta resistencia y las barreras de contención en la ladera, así como la cubierta prevista para que esta zona del puerto de Tazacorte pueda recuperar la normalidad cuanto antes.
Las obras van a consistir en la instalación de una malla de alta resistencia, también en varias barreras de protección y la instalación de una cubierta para proteger los establecimientos de restauración que están en ese muelle viejo de Tazacorte. Ya saben que finalmente el Hierro cumplirá el voto con su patrona en 2021 y habrá bajada de la Virgen de los Reyes este año de una manera distinta. Pero será una celebración diferente por la situación sanitaria, pero se va a intentar respetar al máximo esas tradiciones que rodean a la fiesta. Y una de esas tradiciones es la entrega de los banderines con el anagrama de la Virgen, que ya ha empezado a realizar el Ayuntamiento de Valverde. Aunque la bajada no va a ser como la hemos vivido siempre y como estamos acostumbrados a ella, pues queremos las tradiciones que se puedan seguir manteniendo, pues fomentarlas y cumplirlas como se ha venido haciendo anteriormente. Estos días se celebran en distintos lugares del archipiélago las primeras fiestas tradicionales del año. Como la mayor parte de las que se han suspendido, los ayuntamientos apuestan por organizar actividades no multitudinarias. En Arona, en Tenerife, por ejemplo, por la festividad de San Antonio Abad, la Concejalía de Patrimonio y el Cabildo han instalado una exposición con 21 trajes típicos en Tenerife. Se muestra cómo evolucionaron estos trajes durante el siglo XIX. Si están interesados, la exposición estará abierta hasta el 12 de febrero. Nos marcamos el objetivo pues de poner en valor este patrimonio inmaterial de Canarias para su conservación, difusión y bueno, también de forma didáctica pues mostrar la manera correcta de usar la vestimenta tradicional. Ya es oficial, se cancela definitivamente el Carnaval 2021 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El Ayuntamiento había acordado con el Consejo del Carnaval mantener algunos actos vía streaming para no perder por completo la celebración, pero la actual situación epidemiológica en la isla les ha llevado a tomar esta decisión. Obviamente las condiciones sanitarias actuales no permiten desarrollar este tipo de eventos en las condiciones en las que todos hemos conocido. No obstante, no descartamos la posibilidad de que más adelante, si las condiciones lo permitieran, pudiéramos llevar a cabo algún tipo de evento carnavalero. Hablando de los carnavales del Puerto del Rosario, uno de los lugares emblemáticos, punto de reunión para comenzar los carnavales de la isla Majorera, se había visto obligado a echar el cierre. Se trata del popular kiosco de la iglesia. Más de un cuarto de siglo lleva este kiosco en la plaza de la iglesia, el único que permanecía abierto hasta el momento en Puerto del Rosario, ya que Orlando, el kiosquero, ha bajado la persiana después de más de 30 años en el negocio. Después de adaptarse a los tiempos y resistir durante 31 años, este lugar emblemático de Puerto del Rosario baja la persiana y pone fin a su actividad. Para muchos la expresión de lleva ahí toda la vida es algo literal. Solía venir de pequeña con mis padres y alguna vez ya cuando fui de mayor, claramente es de toda la vida de aquí de la isla. Es una pena muy grande porque para la zona daba mucha vida. Lo lamentamos, lo echamos muchísimo de menos. No nosotros solos, sino yo creo que todo Puerto. Una pena. Lo conozco desde que llegué a la isla con 17 años. Mi hija empezó viniendo conmigo y luego ya venía ella. Un concierto, un fin de año, unos carnavales o un día cualquiera, pero siempre un punto de encuentro para muchas familias y amigos de la capital majorera que esperan y confían en que algún día vuelva a abrir sus puertas. Bueno, y una muestra del frío que está haciendo en algunos puntos de las islas, más aún con los cielos despejados como en estos días. Lo van a ver, por ejemplo, al ver cómo amanecía hoy en Valle Seco, en Gran Canaria. Sí, viendo las imágenes da frío, dan ganas de abrigarse. Con un manto blanco de escarcha amanecían los campos del cortijo de Caldereta. Un vecino de la zona captaba estas imágenes a las 8 de la mañana, a 1 grado de temperatura y a más de 1.300 metros de altura desde el nivel del mar. Como ven, sigue el frío y no hay viento y por eso se produce la escarcha. La humedad del aire condensa sobre el terreno, formando rocío. Bueno, pues precisamente en el programa Una Hora Menos nos van a mostrar más imágenes de la escarcha. Victorio Pérez, buenas noches, y no se descarta que esta madrugada se vuelva a formar en las medianías. ¿Tendremos otra vez esa estampa?
Pues sí, Pilar, porque está haciendo, lo han dicho ustedes, frío, mucho frío. Más datos, 4 grados durante la madrugada en San Mateo, en Gran Canaria, o 3 en San Andrés, en Valverde, en El Hierro. Y claro, ese frío, junto con la ausencia de lluvia, provoca este fenómeno meteorológico tan curioso, la escarcha, del que les vamos a hablar también en el programa Una Hora Menos, en apenas un ratito. Y efectivamente, durante esta noche podría volver a formarse. Conforme van pasando las horas del día y el sol calienta, la temperatura se suaviza. Es más, mañana a mediodía vamos a tener el cielo despejado prácticamente en toda Canarias. Las nubes se van a quedar por la mañana y al atardecer. Ampliamos todo después de los deportes y también nos vamos a ir al mercado para probar los camarones, que es producto de temporada. A ver cómo vienen este invierno. Hasta ahora. Bueno, Victorio siempre poniéndonos los dientes largos cuando todavía no hemos cenado. Daniel, oye, que vamos a hablar de fútbol en los deportes, porque hay 2 temas esta noche: las opciones de Tenerife y Unión Deportiva para retocar las plantillas y la confirmación de un tercer positivo por COVID-19 en los amarillos. Sí, van 3, Roberto, mientras los jugadores miran a los próximos partidos, que son ante el Leganés y el Lugo. Hay, como decimos, otros frentes abiertos porque crece la preocupación en la Unión Deportiva con el anuncio de ese tercer positivo por COVID-19, el de Jonathan Silva. Hay versiones además contradictorias sobre el origen del brote. El club desmintió que surgiera, como aseguró Dani Castellano, en el vuelo de regreso de Mallorca. Y Juan Carlos Cordero ha desvelado el plan del Tenerife. Todo pasa por convencer a jugadores con los que no se cuenta para hacer espacio. Quieren 2 jugadores de banda. El nombre de Canarias se pasea por Europa en baloncesto. Hoy el Tenerife, habitualmente clarinos, debutó con derrota en la Eurocup. Mañana juega en esa misma competición el Herbalife, visitando a un potente Unix Kazán. Y también el miércoles turno para el Iberostar en la Champions. Está ya en Dinamarca para enfrentarse al Wacken Bears. Hay mucha actividad esta semana también, por ejemplo, en balonmano. En un momento lo ordenamos todo, Pilar, Roberto. Venga, pues será hasta ahora. Gracias, Daniel. Nos vamos a despedir con la obra de Javier Hernández. Se titula Guanches. Sí, y se expone hasta final de mes en la Sala Odalí de Santa Cruz de la Palma. Con detalles de la isla, ofrece un repaso en forma de óleos a numerosos rincones de la geografía insular, obras que muestran además parte de la flora isleña. Por medio de sus cuadros podemos callejear por algunas de las zonas más destacadas de la Isla Bonita. Así nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.